¿Qué pasaría si la pongo en venta? ¿En serio? Hola gente, ¿cómo estáis? Tranquilos, no soy show, pero dejadme que os cuente una historia realmente apasionante. Hace mucho tiempo, cuando aún todo esto era campo, dos compañías de videojuegos se batían en batalla por el dominio de la industria de los videojuegos. Nintendo contra Sega en Japón, Sega contra Nintendo en América, sus enfrentamientos se contaban por miles a lo largo del mundo. En plena lucha encarnizada de los 16 bits, Sega sacó su arma secreta, el CD-ROM, un formato nuevo de almacenamiento que le valdría la victoria frente a Nintendo. ¡Oh no! ¿Y ahora quién podrá ayudarme?, gritó la pobre y desvalida Nintendo. ¡Yo te ayudaré!, respondió Sony, tendiéndole su mano. Si necesitas el CD-ROM, yo te enseñaré a usarlo. Esta podría haber sido el inicio de una bonita amistad entre Nintendo y Sony, pero contra todo pronóstico, Nintendo dejó tirada a Sony por Philips, así, de sopetón, sin avisarle ni mandarle un mensajito al Messenger ni nada. Después de todo el trabajo de desarrollo por parte de Sony para Nintendo, esta decidió darle la espalda. Sony, muy enfadada, mandó destruir todos los prototipos que desarrollaron en conjunto, ya que Sony aprendió algo muy importante, y es que no se puede confiar en nadie. Por eso Sony sacaría su propia consola conocida como Sony PlayStation. Y ya sabéis, todo lo demás es historia. Se puede decir que gracias a esta traición tuvimos una de las mejores épocas de los videojuegos. Como veis, en los años 90 se rumoreó que se llegaron a desarrollar varios prototipos de la denominada Nintendo PlayStation, pero que todos fueron destruidos, o eso es lo que se pensaba, ya que en el 2015 alguien encontró uno de los misteriosos prototipos. Ya no era un secreto, de verdad existió. Con todos vosotros, la Nintendo PlayStation by SFDX Show. Manos a la obra. Varios meses después, no podía creerlo. ¿En serio? ¿En serio? ¿No jodas? No jodas. Mirad eso. ¿Sabéis lo que es eso, no? Y es que es totalmente funcional. Hemos creado una réplica realmente chula y además completamente funcional. Es decir, tiene los conectores originales. También tenemos el jack de 3,5 y el regulador de volumen para escuchar música. Y es que los lectores de Sony tenían esa capacidad.
el botón de encendido funcional y escuchad esto, escuchad. Botón de sacar el disco funcional. Luego en la parte de arriba tenemos los botones de gestión del cartucho y la pantalla de gestión del lector. Y sí, como visteis antes, tiene un lector de Super Nintendo, lo que nos permite leer juegos como la videoconsola original. Por la parte de atrás tenemos el RCA, un HDMI, un Ethernet, un audio y un USB tipo C. También tenemos conectores para mandos de Sega y la alimentación. ¿Queréis ver lo que hay dentro? ¿Sí? Pues yo también. Todo el conjunto de la consola se cierra solamente por 2 tornillos hexagonales. En color verde tenemos el conversor RCA, que lo tengo desactivado ya que uso el HDMI, pero se podría activar fácilmente, ¿vale? Sale un cable que alimenta una pequeña pantallita multímetro, ya que como la consola tiene voltaje custom, pues lo revisamos con esa mini pantalla. Tengo un botón fake que por ahora no le he dado uso. Al grande sí le he dado uso para poder reiniciar los cartuchos. Como bien sabéis, a la hora de jugar a una Super Nintendo, cuando cambias de cartucho tienes que apagar la consola. En este caso, como tenemos Windows 10 como sistema base, tan solo tendremos que reiniciar el módulo de lectura. Así que no hará falta ni desenchufar nada ni nada. Algo que me dio mucho por culo es recrear los botones, y es que tenía una forma rara, un recorrido concreto. Pero ¿sabéis qué? Después de mucho trabajo quedaron perfectos. El lector. El lector es un lector Sony, blanco, buscado para eso. Funciona espectacular. Y es que bueno, también lee DVDs, ya que me ponía pues, bueno, en la parte frontal tenemos un embellecedor para que todo encaje adecuadamente y que todo funcione a las mil maravillas. Sí, podemos leer juegos de PlayStation 2 y podríamos correrlos fácilmente ya que tenemos potencia de sobra. Bueno, el sistema para conectar el lector es muy sencillo y es que como he utilizado un lector algo antiguo, hemos convertido la señal ID a USB. Uno de los problemas de cualquier ingeniero a la hora de hacer una videoconsola es que no todos los periféricos utilizan el mismo voltaje, y el lector utiliza 12 voltios y 5 voltios. Para ello hemos utilizado un transistor 7805 para solamente meterle 12 voltios y que este pedazo de lector funcione sin problema. Bueno, como he dicho antes, usamos ID, porque quería utilizar un lector antiguo, blanco y Sony. No preguntéis por qué. Supongo que un poco de nostalgia. Y porque son baratos. Debajo del lector se alberga casi todos los componentes de control. Como hemos dicho antes, el control de ID a USB, que como podemos ver está doblado con la técnica del origami para que encaje estupendamente debajo de ese pedazo de lector. Pero ojo, debajo del lector tenemos más cositas, y es que aquí este USB es un módulo controlador de mandos de Super NES. ¿Vale? Super NES original, adaptado a un conector de Super NES original, ¿vale? Y aquí en el centro tenemos un Bluetooth para poder controlar, pues ya sea teclado, ratón o incluso un mando de la PlayStation 4. Como cerebro de la bestia, pues tenemos el Late Panda. El Late Panda Alpha, que seguramente lo conocéis, y si no, pues acaba de salir un vídeo aquí arriba. La pregunta es, ¿funcionará todo y podremos jugar con esto? ¿Tú qué crees? Por ahora no he terminado el software para que una vez que conecte el cartucho automáticamente se ejecute en pantalla completa. Pero os voy a mostrar que realmente lee los cartuchos, que no me lo estoy inventando. Mira, vamos a entrar dentro y podemos ver Street Fighter, que es el que tenemos enchufado. Mirad. Vamos a sacarlo para que veáis que no es mentira. Aquí está el Street Fighter. Reiniciamos el módulo. Vale, ya me acaba de leer de nuevo y podemos ver que ahora el módulo de lector de cartuchos no refleja que hay ningún cartucho. Vale, correcto. Enchufamos el Street Fighter. Reiniciamos el módulo. Y podemos ver, miradlo. ¿Qué es eso? El Street Fighter. En este caso podríamos hacer, por ejemplo, copias de seguridad de nuestros juegos, etc. Pero lo que vamos a hacer es ejecutarlo con un emulador para ver cómo rueda directamente desde el cartucho.
¡Vámonos! Así se hace. Hey, espera un momento. Quiero probar una cosa. Koyuki, ¿qué te parece la consola? Madre mía, me parece una pasada, o sea, es una aberración de la tecnología. ¿Cómo se te ocurre a ti hacer estos Frankenstein tecnológicos? No lo comprendo. ¿Y tú qué crees que pasaría si la ponemos en venta? Joder, pues pueden pasar 1000 cosas, desde que te ofrezcan a $20 a que te ofrezcan 10.000, que sería lo suyo, ¿no? ¿Quién sabe? Eso lo tendremos que ver en el próximo vídeo. Nos vemos, chicos.